Mecanismos de reabsorción de las hernias discales lumbares. Parte 2. Papel de los macrófagos, quimiosinas, respuestas autoinmunes y apoptosis, quimionucleólisis, angiogénesis. El macrófago es un regulador inmunitario clave que desencadena la reabsorción de la hernia discal lumbar. Según Rotoer Leal, la infiltración y activación de macrófagos son pasos críticos en el proceso de reabsorción discal. Según Joriqueal, el número de macrófagos en la hernia discal lumbar extruida es mayor que en la hernia no extruida. Según Parkeal, el interferón gamma producido por los linfocitos T ayuda a reclutar y activar más macrófagos. Samji et al. Indican que el contacto del tejido del núcleo pulposo herniado con la circulación sistémica conduce a la activación de los linfocitos y a la secreción de interferón gamma, que a su vez promueve el reclutamiento de macrófagos. Mecanismos que impulsan el reclutamiento de macrófagos en el disco intervertebral herniado. Este es el mecanismo putativo de la reabsorción discal espontánea según Yoshida et al. Las células discales pueden producir factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 1 beta y proteína quimioatrayente de monocitos 1, lo que promueve la infiltración de macrófagos y la reabsorción de la hernia discal. Finson et al. Indican que las biomoléculas que impulsan la producción de quimiosinas por parte del disco intervertebral y de los macrófagos incluyen la linfopoietina estromal tímica, factores inflamatorios como factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1 beta, metaloproteínas A3 de la matriz. Según Haro et al., la proteína quimioatrayente recombinante de monocitos 1 podría acelerar el proceso de regresión del núcleo pulposo herniado. En presencia de macrófagos, la metaloproteínas A3 de la matriz, producida por los condrocitos, contribuye a la liberación de quimiosinas, lo que conduce a una mayor migración de macrófagos. Según Yan et al., el proceso de degeneración del disco intervertebral hace que el tejido del núcleo pulposo sobresale a lo largo del anillo fibroso roto. Los nervios y los vasos sanguíneos se infiltran y crecen en el disco y en tejidos adyacentes. Las quimiosinas reclutan macrófagos del tejido periférico del disco y de la sangre periférica en el disco. La polarización de macrófagos M1 puede secretar factores proinflamatorios como citosina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa, que agravan la degeneración del disco, mientras que la polarización de macrófagos M2 puede secretar factores antiinflamatorios como interleucinas 4 y 10. Cuando el disco intervertebral se encuentra en un estado de inflamación persistente, aumenta la degradación de la matriz extracelular. El microambiente inflamatorio promueve la polarización de los macrófagos y secreta más factores proinflamatorios, formando un círculo vicioso que induce la degeneración del disco. El aumento del crecimiento interno
de los nervios en el disco, la exposición continua del disco y del ganglio de la raíz posterior al microambiente inflamatorio exacerban aún más la degeneración discal. En conclusión, según Yu et al., la respuesta autoinmune inducida por el tejido del núcleo pulposo herniado es uno de los mecanismos más importantes de reabsorción de la hernia discal lumbar. La infiltración de macrófagos en las respuestas autoinmunes es esencial para que se produzca la reabsorción de la hernia discal. Las quimiosinas, producidas por los linfocitos y el disco intervertebral, inducen la migración de macrófagos hacia el disco herniado. Cascadas inflamatorias asociadas a los macrófagos. Según Weiler et al. Y Haro et al., las metaloproteinasas de la matriz contribuyen a la degradación y reabsorción discal. Haro et al. Proporcionaron una evidencia importante de que las metaloproteinasas de la matriz median la reabsorción discal lumbar. Esta ilustración de Haro et al. Es un modelo esquemático que muestra el mecanismo de reabsorción del disco herniado. Los macrófagos activados generan el factor de necrosis tumoral alfa. La metaloproteinasa 7 de la matriz derivada de los macrófagos libera el factor de necrosis tumoral alfa para los macrófagos, lo que hace que las células discales generen la proteína quimiotáctica de monocitos 1, la metaloproteinasa 3 de la matriz. La linfopoietina del estroma tímico, derivado de las células discales, promueve la producción de proteína quimiotáctica de monocitos 1 a partir de los tejidos herniados. La metaloproteinasa de la matriz, derivada de las células discales, libera y degrada la matriz del disco. El factor de crecimiento endotelial vascular induce la neovascularización. Según Ota et al., la inducción de metaloproteinasa 3 de la matriz por el factor de necrosis tumoral alfa sola en el disco intervertebral es insuficiente para generar y promover la reabsorción discal. Esta otra ilustración de Haro et al. Muestra el mecanismo hipotético de la quimionucleólisis por la metaloproteinasa recombinante de la matriz. La inyección intradiscal de la metaloproteinasa recombinante de la matriz provoca la degradación de agreganos y unión de proteínas responsables de una disminución del contenido en agua de la hernia discal. Resulta una reducción del volumen de la hernia discal y de la presión contra el tejido nervioso, por lo cual se produce una reducción del dolor y de los síntomas neurológicos. En conclusión, según Yu et al., la infiltración de macrófagos es un mecanismo clave esencial para la reabsorción discal. El contacto entre macrófagos y disco intervertebral puede iniciar una cascada entre macrófagos y condrocitos de la metaloproteinasa 3 de la matriz, así como de la metaloproteinasa 7 de la matriz, que desempeñan un papel en la comunicación entre macrófagos y condrocitos, lo que afecta el papel de la degradación de la matriz del cartílago y la reabsorción discal. La formación de nuevos vasos sanguíneos. Según Autio et al. Y Osaki et al., el crecimiento vascular es una característica esencial
de la reabsorción espontánea de la hernia discal lumbar. Según Azuma et al., el examen histológico reveló una neovascularización en el sitio de hernia discales. Según Tolonel et al., los mediadores que inducen la neovascularización de la hernia discal incluyen factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento vascular endotelial, factor de crecimiento de los fibroblastos y factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Esta ilustración de Kim et al. Muestra la respuesta inflamatoria en el disco intervertebral después de una lesión anular. Se inicia una respuesta inflamatoria después de la lesión anular que provoca una sensibilización al dolor. La respuesta inflamatoria es seguida por la desregulación de la homeostasis de la matriz extracelular, de la neovascularización y el crecimiento nervioso anómalo, todo lo cual está relacionado con el dolor lumbar crónico. Este dibujo de Kim et al. Muestra la angiogénesis en la enfermedad degenerativa discal sintomática. La estimulación inflamatoria en el disco intervertebral va seguida de una expresión elevada de factor de crecimiento del endotelio vascular que se relaciona con una angiogénesis aberrante inesperada en el disco. En conjunto, según Yu et al., estos estudios destacan la participación de la infiltración de los macrófagos en el disco intervertebral para la regulación de la angiogénesis. Las citoquinas secretadas temprano por los macrófagos modelo 1 pueden iniciar la angiogénesis, mientras que los macrófagos modelo 2 promueven la proliferación de células endoteliales y estabilizan el crecimiento de los vasos sanguíneos al secretar metaloproteinasa de la matriz y factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Nedlinger, Wilk et al. Indican que los proteoglicanos discales también pueden afectar el crecimiento interno de los vasos sanguíneos y regulan indirectamente la reabsorción de los discos herniados. Wang et al. Encontraron que la interleucina 2 induce la apoptosis en las células del núcleo pulposo. Imágenes de microscopía óptica de un varón de 20 años con hernia discal lumbar. En las vistas de histología, el tejido discal herniado está infiltrado por células inflamatorias con neovascularización y reacción inflamatoria evidente. La fotografía de histología de la izquierda, según Farid, Ullah et al., muestra los vasos sanguíneos en el anillo fibroso del disco intervertebral. La imagen de microscopía óptica de la derecha muestra la degeneración de la matriz de fibrocartílago en el tejido discal herniado, con formación circundante de neovascularización y de tejido de granulación. Existen otros mecanismos de reabsorción de las hernias discales. Yu et al. Indican que la reabsorción de la hernia discal lumbar es un proceso físico-químico complejo que incluye regulación de varias citocinas después de la infiltración de macrófagos en el tejido discal, fagocitosis, respuesta inflamatoria, degradación de la matriz y neovascularización. La reabsorción discal también puede implicar la apoptosis y la autofagia de las células del núcleo pulposo.
Las referencias utilizadas en la parte 2 de este estudio fueron las siguientes.